Seguramente alguna vez habrán escuchado a algún youtuber de mascotas o veterinario hablar sobre el daño que puede llegar a causar a tu mascota usar como estrato el aserrín de pino cedro. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene esa afirmación? ¿Por qué razones no se recomienda su uso? Bueno, me he puesto a divagar en varios sitios de internet en busca de los argumentos que van en contra del uso de este tipo de sustrato, así como la evidencia que lo respalda, y en el video de hoy les voy a tratar de explicar por qué se hacen esas afirmaciones y de dónde vienen. La idea de que el uso del sustrato de pino y cedro puede ser perjudicial nace en la década de los 60, gracias a los científicos que experimentaban con roedores para probar productos, medicinas o tratamientos. Mientras experimentaban, comenzaron a notar que si utilizaban sustrato de pino, cedro o cualquier otra madera conífera en las jaulas de los roedores, los resultados de sus experimentos se podían alterar. De ahí, se comenzó a estudiar un poco el efecto de las maderas de las que estaba hecho el aserrín, ya que ese era el que más comúnmente usaban, lo que nos lleva a la razón número 1. La primera vez que se comenzó a cuestionar la seguridad del aserrín como sustrato fue cuando un grupo de científicos notaron que los niveles de enzimas hepáticas de los roedores con los que experimentaban llegaban a bajar drásticamente cuando utilizaban aserrín de pino cedro como sustrato. ¿En qué afecta que las enzimas hepáticas bajen? Bueno, es que ellas son las que se encargan de regular las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo, por lo que, por ejemplo, un conejo con niveles bajos de enzimas hepáticas puede llegar a no soportar una esterilización, ya que los cambios en los niveles de enzimas hepáticas aumentan o reducen el efecto de la anestesia. Sin embargo, toda esta información ha sido refutada ya por Corinne Fallo, una creadora de conejos que ha escrito bastantes obras sobre sus cuidados y que también escribió un artículo titulado La verdad sobre las virutas de pino, que fue publicado en varios periódicos entre los años de 1997 y 1998. En este artículo, Corinne asegura que no existe evidencia concreta que justifique las razones por las que los científicos creen que las virutas de pino y cedro pueden llegar a ser peligrosas. Menciona que el sustrato no es el único agente que puede alterar la actividad de las enzimas hepáticas, sino que hay muchísimos otros factores que pueden contribuir a esto. Prácticamente dice que solo fue una coincidencia que los niveles de enzimas hepáticas hayan bajado al usar sustrato de pino. Además, también cita varios autores de libros sobre cuidados para hámster que recomiendan el uso del aserrín de pino horneado como sustrato. Y tiene algo de razón. De hecho, ese mismo artículo fue aprobado por Carol Green, una criadora de conejos con un doctorado en farmacología y toxicología, siendo su área de estudio enzimas metabolizadoras de fármacos. Sin embargo, no menciona los daños respiratorios que se han reportado tanto en humanos como en roedores y conejos debido al uso de este sustrato. Uno de sus argumentos para respaldar su postura es que los estándares de la industria recomiendan el uso del aserrín de pino, pero consideremos también que esos mismos estándares de la industria recomiendan que los hámsters vivan en jaulas de 30 por 20 centímetros, lo que ya se sabe es cruel. También los mismos autores que cita para respaldar su postura de que el usar aserrín de pino es seguro, tampoco dejaron referencias que explicaran por qué sí es seguro utilizar este sustrato, toda esa base de experiencias y anécdotas. Además, sí que hay estudios que respaldan las afirmaciones de los científicos. En 1981, un estudio encontró una conexión entre el uso del sustrato de pino y cedro con el efecto de la anestesia en roedores, mostrando que el uso de estos sustratos reducía considerablemente el tiempo que las ratas y los ratones dormían bajo el efecto de la anestesia, por lo que con este estudio se concluyó que lo mejor es no utilizar estos sustratos con los roedores que son utilizados para experimentos farmacólogos, por posibles fallas en los resultados. E incluso hasta ahora, en la mayoría de los laboratorios se sigue evitando utilizar estos sustratos. También hay otro estudio que hizo un experimento similar, pero probando con más maderas. Este estudio arrojó que los ratones que vivieron en el sustrato de maderas no coníferas, como el álamo, durmieron bajo el efecto de la anestesia por 135 minutos, mientras que los ratones con los que usaron pino durmieron 85 minutos, y los de cedro solamente 56 minutos. También otra razón por la que no se recomienda el uso de estos sustratos es porque contienen ácido abiético o ácido plicático. Ahora les voy a explicar qué son. Por un lado, el cedro contiene un componente llamado ácido plicático, que es único de esta madera. Este ácido es un fungicida natural que protege al árbol de los hongos. Es por eso que el cedro se suele utilizar como repelente en jardinería para ahuyentar insectos, gusanos y hongos. Por otro lado, el pino contiene una sustancia similar llamada ácido abiético, propia de todas las especies de árboles coníferos. Esta sustancia se suele utilizar mucho para hacer limpiadores.
Los riesgos y efectos de la exposición de ambas sustancias han sido estudiados tanto en humanos como en roedores, un poco más en humanos. En un estudio se tomaron muestras de tejido del pulmón y la tráquea de tanto humanos como ratas y fueron expuestos a ambos ácidos, en distintas dosis y periodos de tiempo. El resultado fue lisis celular y desprendimiento de células. Estos efectos se vieron a corto plazo cuando los tejidos fueron expuestos a una gran dosis y a largo plazo cuando fue a menor. También han habido muchos casos de asma en humanos por la exposición a estos ácidos, y existen muchos más estudios que catalogan a estas sustancias como tóxicas y hasta cancerígenas. Sin embargo, la mayoría de estos y otros estudios están enfocados principalmente en humanos. Pero recordemos que nuestras mascotas están en constante contacto con la madera, absolutamente todo el día y toda la noche, incluso más de lo que un carpintero estaría, por lo que reciben exposición directa y en mayor tiempo. ¿Que por qué a tus hámsters no les ha pasado nada y han vivido entre el aserrín sin complicaciones? Bueno, para responder esa pregunta hay que considerar primero que cada hámster es diferente y cada hámster reacciona de manera distinta a ciertos productos. Además, la toxicidad de estas maderas es crónica, no aguda. La toxicidad aguda es la que afecta de manera inmediata, como un veneno muy fuerte, y la crónica es la que afecta a largo plazo. Es como lo que pasa con quienes fuman tabaco. Todos sabemos que el tabaco es perjudicial, ¿verdad? Algunas personas reaccionan inmediatamente a este, pero no todos reaccionan o reaccionan más tarde. Sin embargo, aunque un fumador no muera por fumar, sabemos que sus células están siendo atacadas, por lo que, aunque nuestra mascota no reaccione de manera visible al ácido plicático o abiético, sabemos que, aunque sea en pequeña cantidad, sus células están muriendo más rápido de lo que deberían y eventualmente el daño va a aumentar. Y lo más seguro es que, si no pasa algún accidente o contratiempo antes, la causa de muerte de tu hámster cuando éste sea anciano sea gracias a haber vivido expuesto al ácido abiético o plicático y a los fenoles, de los que hablaremos más tarde. Muchos aseguran que las virutas que pasan por un proceso de horneado son seguras, ya que el horneado hace que de la madera se liberen todas las toxinas que he mencionado. Sin embargo, el verdadero propósito de hornear la madera no es para matar las toxinas, sino para remover el agua y la humedad. De hecho, su nombre en inglés, kiln drying, lo dice, ya que su traducción literal al español es secado en horno. Aparte, el punto de fusión del ácido abiético está entre los 138 y 155 grados centígrados, mientras que su punto de ebullición es de 440 grados centígrados, por lo que la madera tendría que ser horneada por lo menos a 138 grados centígrados para que el ácido abiético se comience a liberar. Sin embargo, esto no garantiza que todo el ácido abiético sea liberado, ya que la madera es porosa y capaz de retener líquidos como una esponja. Por otro lado, la madera se suele hornear a temperaturas muy bajas para evitar dañarla. El pino, por ejemplo, se suele hornear a entre 40 y 80 grados centígrados. Esta temperatura es demasiado baja para que el ácido abiético llegue a su punto de fusión, y menos a su punto de ebullición. Estos son solamente datos. Hasta ahora se desconoce si el horneado tenga algún efecto en el ácido abiético o los fenoles, porque no se han realizado estudios que lo demuestren, pero de todos modos, yo recomiendo evitar usar el sustrato de pino aunque sea horneado, ya que de la misma forma que se desconoce si es peligroso, también se desconoce si es seguro. Otra razón por la que no se recomienda el uso del aserrín es por la alta concentración de fenoles que tienen las maderas de árboles coníferos. Los fenoles son un compuesto aromático que son conocidos por ser tóxicos y cáusticos en grandes dosis. Básicamente, los fenoles son los que hacen que el sustrato de pino o cedro tape el olor de la orina de un roedor. Y como los fenoles son cáusticos, afectan a varios órganos como la garganta, los pulmones, los riñones o el hígado, ya que estos dos últimos son solo capaces de soportar pequeñas cantidades de toxinas, por lo que cuando un hámster está expuesto a fenoles por demasiado tiempo, sus hígados y riñones comienzan a fallar. De hecho, una de las principales causas de muerte en hámsters ancianos es la amiloidosis en los riñones, la que se sospecha pueda tener alguna conexión con utilizar sustrato de maderas coníferas, aunque hasta ahora su causa se considera incierta. Cualquier sustrato en general que contenga una alta cantidad de polvo es peligroso, pero si un sustrato tiene polvo, solo hay que quitárselo.
He escuchado mucho decir que la solución para que el aserrín sea seguro de usar es pasarlo por un colador para eliminar el polvo. Pero es que el polvo no es el único problema del aserrín, ya que la madera sigue desprendiendo el ácido abiético o plicático y los fenoles. Han habido casos en los que un hámster resulta gravemente herido por alguna astilla que venía en la bolsa del sustrato. Eso puede pasar, claro, solo con las piezas grandes y afiladas, pero ya depende de la marca y de la madera, ya que, por ejemplo, el álamo es una madera bastante suave y se necesitaría de un gran impulso para que se llegara a enterrar en la piel o en alguno de los ojos de tu hámster. Igual, si usas sustrato de cualquier madera, siempre hay que revisarla y remover las astillas o trozos de madera que pueden llegar a resultar peligrosas. Ahora que ya les he compartido todas las razones por las que se suele no recomendar el uso del sustrato de estas maderas, voy a responder algunas dudas que comúnmente surgen al hablar de este tema. ¿Que no el sustrato de papel es perjudicial para los hámsters porque no es natural? ¿Cuándo un hámster se va a encontrar en la naturaleza con papel reciclado? En la naturaleza no andan caminando ni duermen entre papel. Bueno, primero que nada, tengo que aclarar que algo que no sea natural no es sinónimo de perjudicial. No todo lo natural es bueno y no todo lo artificial es malo. Ahora, los hámsters en la vida salvaje no viven en bosques coníferos. Sus hábitats se encuentran en desiertos y estepas, por lo que es casi imposible que en la naturaleza se encuentren expuestos a estas maderas y por consecuente haber desarrollado la habilidad de tolerarlas. Y aunque vivieran en bosques coníferos, la exposición no sería la misma, ya que los hámsters viven en cabinas subterráneas, no dentro, encima o a un lado de un pino. Pero entonces, ¿los juguetes de madera o jaulas DIY tampoco deben de ser de maderas coníferas? Ahora vendrá una afirmación que parecerá una gran contradicción, pero tiene una explicación. Y es que la mayoría de los juguetes de madera para hámsters están hechos de madera de pino. Y sí, son completamente seguros. Todo tiene que ver con el área que ocupan. Las virutas, al ser cortadas en trozos delgados y ser esparcidas por toda la jaula, tienen más superficie por la que liberar toxinas que una simple plancha de madera o un juguete que solo ocupa un pequeño espacio en la jaula. Yo sé que en muchos países es muy difícil encontrar otro sustrato que no sea el aserrín de pino, así que les voy a dejar en la pantalla algunas alternativas de sustrato que igual y les puede servir de ayuda. Si viven en México, no hay excusa. Aquí tenemos bastantes alternativas comerciales y económicas de las que escoger. En conclusión, creo que hay evidencia suficiente para decir que no es seguro utilizar las virutas de pino y cedro. Se sabe que la viruta de cedro es más peligrosa que la de pino, pero eso de ninguna manera quita lo potencialmente perjudicial que puede llegar a ser usar el sustrato de pino con tu hámster. Y bueno, sin embargo, no se sabe si la viruta que pasa por un proceso de horneado sea segura o no. Solo tenemos fuentes anecdotarias que no nos dicen mucho, ya que un hámster puede morir a avanzada edad gracias al sustrato de pino sin que nos demos cuenta, suponiendo que debió haber sido por la edad. Así que recomiendo que si tienes la oportunidad, cambie el sustrato de tu hámster lo más pronto posible a uno seguro para evitar lamentarlo más tarde.